Battle Monkey Custom Arcade Stick. Hola a todos amigos, bienvenidos otra vez más a mi humilde morada. Hoy os traigo el segundo cacharro que me ha traído Guti. Muchísimas gracias por dejarme estos dos elementos. En este caso, hoy venimos con un Victrix FS Pro. Un mando del que he hablado muchas veces, ni bien ni mal, simplemente porque es el mando más caro que existe. Vamos a ver ahora después, bueno, más caro que existe, comercial. Hay cosas más caras, pero que la tiene que hacer algún builder. Vamos a verlo en la mesa, específicamente por qué es tan caro. Ya os adelanto que no es tan caro como debería. No os digo más, pero ahí lo dejamos. Una cosa muy importante os tengo que decir. Me tenéis un poco hartos los que veis mis vídeos y no os suscribís. Suscribiros, pero ya, porque si no al final me voy a enfadar. Vamos a ver. La mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Ya sé que eso es muy común a todos los canales de YouTube. Pero no quiero que pase esto aquí, así que suscribiros. Bueno, pues ya estamos en la mesa y como veis, esto es una auténtica salvajada. Esto es una barbaridad, ¿vale? Ya lo he dicho muchas veces que es el stick más caro que hay, pero tiene sus razones y de peso. Lo he estado discutiendo con Guti, con el dueño, hace un momento. Esto es una puta locura. Si nos paramos en términos de cómo está diseñado y fabricado, me parece hasta barato. Porque esto que veis aquí es un cuerpo de aluminio de unos 2,5 milímetros de espesor, que no lo voy a poner de canto ahora mismo porque si no el enfoque no nos lo va a dejar ver. Pero es una extrusión de una sola pieza. No tiene soldaduras, no tiene juntas. O sea, ya os lo digo yo, que trabajo en el mundo de la ingeniería y del diseño industrial, que esto es una locura. No se me ocurre otra palabra para definirlo. Una auténtica locura. Vale, quitando la parte de diseño, como veis, a mí personalmente me encanta. Me gusta mucho este acabado en blanco. Los botones, pues Guti los ha cambiado porque estaba cansado de los Angwa y le ha puesto estos Gamer Fingers, que son una auténtica pasada. Ya los habéis visto en alguno de mis vídeos. Son muy silenciosos, él juega siempre o casi siempre cuando su señora está descansando, entonces necesita un botón silencioso. Y una palanca también, que le hicimos un mod hace poco, que lo vais a ver ahora en un momento. Bueno, no se va a ver mucho, pero os lo explicaré. Para que no suene. De serie lleva una palanca Sanwa JLF. No sé si ahora los modelos actuales ya traerán la JLX, yo creo que no. Pero bueno, da lo mismo. Lleva una JLF de serie con un desmontaje rápido, que ahora lo veréis que viene dentro. Este tapón de goma también lo trae de serie. Tiene sus detalles, la verdad. Tiene cosas muy muy buenas y algunas cosillas malas que ahora veremos. Trae estas patas que son desmontables, que son para enrollar ahí el cable USB y que lo llevéis todo montado. Entiendo yo que haciendo alguna pirula no muy complicada podemos gastarlo también si lleva aquí una parte que podemos engancharle una correa para llevarlo del hombro. Porque esto es un buen muerto. Este pasa de los 3 kilos, pero bastante. Ahora lo meteremos en la báscula. Y esto está pensado exclusivamente para jugar encima de las piernas. Esto es así. Es un stick de unas dimensiones y un peso que si queréis le echamos un vistacillo rápido. Tenemos 41 centímetros, o sea, es muy grande. Por 29 más o menos centímetros. De altura, ya os lo digo yo desde aquí, aunque no se vea mucho, tiene 6 centímetros. O sea, es un stick bastante tocho. Y de peso, ya que estamos, pues lo vemos también. A ver si puedo hacer que se vea en la cámara. Ahí me va a sacar reflejos y me va a salir de todo. Con que lo vea yo. Bueno, se ha quedado loca. Más de 5 kilos no pesa, ¿no? No, pues pesa más o menos, como el Mad Catz. Bueno, de peso está en 3,5 kilos. Para jugar en casa de puta madre, pero para llevarlo a un torneo donde tengáis que caminar o pegaros una caminadita larga, os vais a acordar de la madre que parió a Victrix, ya os lo digo. Bueno, vamos a seguir viendo lo que trae. Bueno, lo que vemos en el panel frontal. Ya os estaréis dando cuenta de que os faltan botones o algo pasa, ¿verdad? Pues sí. Tenemos unos botones aquí que son para manejar las luces que llevan los laterales. A ver si después puedo hacer una toma que se vea. Llevan unas luces LED incorporadas aquí en los huecos, que lleva como unas protecciones de plástico y unas luces LED que podemos cambiar el color, la intensidad y el modo, pues el modo de que va haciendo pulsos o va haciendo cosillas la luz, ¿vale? Después tenemos el típico botón PS. En este caso, esta unidad es para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, que lleva un selector dentro que veremos en un momento. Vamos a ir viendo todos los botones de opciones o botones, digamos, secundarios que tenemos. Tenemos de izquierda a derecha el botón PS. Después tenemos el botón que correspondería al Share. Después tenemos un botón exclusivo para las luces LED que os comentaba hace un momento. En el medio tenemos el Touchpad y después aquí a la derecha tenemos un botón Victrix que hace las veces de botón Tournament, o sea, cuando lo pulsamos las luces se vuelven de color rojo, las de los botones, que de normal son de color lila. Y después a su derecha tenemos el botón L3 y R3 en un mismo botón, una cosa un poco chunguilla.
y a la derecha del todo el botón Start. Bueno, vamos a verlo por dentro. Tenemos, bueno, antes de girarlo, aquí, aunque se vaya de enfoque, una conexión jack USB, bueno, jack USB digo, jack para auriculares, que ya no lleva ningún móvil ni lleva nada, pues este lo lleva para que metáis vuestros auriculares y no molestéis a la parienta mientras estáis jugando. Vamos a ver por la parte de abajo. A ver, con cuidadito. Lleva dos gomas aquí que están súper chulas en el típico morado de Victrix, para que no se os resbale encima de las piernas. Aparte lleva este foam con el logo de Victrix aquí, que bueno, estos foam ya sabéis que si le dais bastante caña pues se acaban dañando. Aquí tiene una pequeña marquita, con el tiempo seguro que se estropea, pero bueno, esto es así, no podemos hacer mucho más. Como veis, no sé si se apreciará del todo, pero el aluminio no tiene ninguna junta por ninguna parte, es lo que hablábamos antes. Esto en temas de diseño y de fabricación es una locura. Esto es como el Ferrari de los arcade stick, por decirlo así, haceros una idea que es un monocasco de fibra de carbono. Vale, y ahora sí lo abrimos, vemos otra locura en tema de fabricación. ¿Cómo coño han industrializado la gente de Victrix esto? El sleeving de los cables. Esto no se puede industrializar, esto lo tiene que hacer una persona a mano. No se puede meter en una máquina y que te saquen los cables por ahí. No se puede, ya os lo digo yo, que trabajo en ello, no se puede. Entonces, ¿nos vamos a quejar del precio? Bueno, podemos decir que es caro, que es barato, eso es relativo, pero que vale lo que cuesta, ya os digo yo que sí. Os lo aseguro, no hay duda, pero al 100%. Vale, después tenemos aquí la palanquita con el mod de desencaje rápido. Solo esto, si lo compráis aparte, vale 30 euros. O sea, para que veáis los detalles que tiene este mando. Aquí para llevar la palanquita incorporada dentro tenemos una llave Allen para desmontar algunas cosillas que no vamos a desmontar porque está en perfecto estado, está nuevo y no vamos a ver nada más de las PCB ni de nada porque va todo integrado aquí dentro. Y después, como os decía antes, lleva una Sanwa JLF a la que le hemos metido una PCB con los switches silenciosos de la JLX, y esto no se oye absolutamente nada, es una maravilla, y el tacto es exactamente el mismo que el de los switches originales, solo que no se escucha. Y poco más aquí, lo único que veo delicadito es este flex que va por aquí, pero bueno, esto no vamos a estar abriéndolo todos los días, como mucho vamos a hacer el mod de cambiar los botones, de cambiarle alguna cosilla al mando, pero esto no tenéis el porqué de tocarlo. Y este flex es para los cables que van a la parte de arriba, para el start y para todo esto que os he comentado antes, es el flex este. Lleva aquí unas agarraderas, bastante importante también, porque ya hemos dicho que pesa 3,5 kilos, o sea que para transportarlo van de putísima madre. Y poco más os puedo contar de este Victrix FS Pro aquí en la mesa. Más que lo que os he dicho, que es una auténtica locura en tema de diseño. Bueno, que se siente muy bien encima de las piernas cuando estamos jugando, tiene una distribución de botones. Esta, ¿cómo se llama? Siempre me equivoco. Esta, la Noir, no, la otra, la Viewlix, ¿vale? Es esta que tiene los botones más rectos, la Noir los tiene así más curvados. Como veis, lleva la nomenclatura de PlayStation, porque como ya he dicho, este mando es de PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Así pues, nos vamos a las conclusiones finales, aunque poco queda que decir de este Victrix FS Pro. Bueno, vamos a hacer un pequeño gameplay con el Victrix FS Pro. Este Victrix está bastante personalizado, bastante en cuanto que lleva una palanca silenciosa original de Sanwa. Es un mod que, como he comentado, hicimos sobre la JLF, simplemente ponerle los switches de la JLX Silent y nada, no se escucha prácticamente nada. No vais a escuchar todavía menos de lo que se oye porque está un poquito lejos del micro, pero bueno. Y después lleva unos botones, Gamer Finger, HBS F3 creo que es, nunca me acuerdo del nombre, que lleva demasiadas letras. En color rosa, que son también bastante silenciosos. Así pues, bueno, este mando no podemos encontrarle pegas. La ergonomía está muy bien. Aquí tiene una pequeña curvatura que hace que la palma de la mano pues asiente bastante natural, la verdad. La mayoría de sticks en este aspecto son completamente planos y esta curvatura lo hace muy cómodo. Es una cosa que no me había dado cuenta hasta ahora que he puesto las manos encima para probarlo así para el gameplay. Y está muy bien, es muy interesante. Como he dicho en la mesa, lleva el layout Viewlix, más o menos, no llega a ser un Viewlix totalmente, estos botones están completamente rectos, pero bueno, es cuestión de acostumbraros rápidamente, tampoco tiene mucho. Ya veis los movimientos, pues así, cuartos de círculo, todo sale completamente perfecto porque los componentes, bueno, ya los conocemos más que de sobra. Poco más se puede decir de este gameplay, simplemente, pues nada, que quería enseñarlo porque me gusta el mando. No me ha salido. El Hadouken. Ahora sí. Bueno, hemos llegado a las conclusiones finales de este increíble Victrix FS Pro que me ha dejado mi amigo Guti. Muchas gracias, Guti, por dejarme este mando para hacer esta review.
Muy importante a tener en cuenta si vamos a valorar este stick es su precio. Vale, es un stick muy caro, pero tiene su motivo, como habéis visto. La caja lo vale. Los componentes son unos componentes de base normales. Estos Anwa no son excesivamente caros, no son buenos, no son malos. Es una calidad bien, no es gama alta. Pero la caja es una salvajada. Como he dicho más de una vez, esto es el Ferrari de los arcade stick. ¿Para quién va dirigido este arcade stick? Pues este arcade stick va dirigido para aquellos que buscan algo fuera de lo normal. Vale, está claro que puedes hacerte un custom más caro incluso que este Victrix, ¿vale? Puedes hacerte un custom del precio que te dé la gana. Podemos llegar a los 900.000 euros si queremos, poniéndole ciertos componentes. Pero la exclusividad que te ofrece este Victrix, yo creo que no hay ningún stick de serie, vamos a decir, de marca que puedas comprar que se le parezca. Hay cosas buenas, pero que se parezcan a esto, no. Esto, para que os quede claro, aparte de ya, como ya he dicho, el Ferrari de los arcade stick, podríamos decir que es como un móvil de Apple. Es otra cosa. Siendo lo mismo, no deja de ser un arcade stick, es otra cosa. Tiene un valor añadido del diseño, de la estructura, de la calidad de los materiales de la caja. Tiene un algo, ¿vale? Cuando lo tienes encima de las piernas, cuando estás jugando con él, sientes que es algo especial, que es algo diferente. No es el típico arcade stick de plástico que todos hemos probado, ya sea MyFlash, ya sea Mad Catz, ya sea Razer, ya sea el que sea, me da igual. Esto es algo que está un paso por encima, ¿vale? Muchos me vais a decir, estás un poco chalado, esto es demasiada pasta para un arcade stick. Bueno, como os he dicho muchas veces, yo he hecho customs de más de 600 euros. Dólares más todavía. Así pues, si os parece excesivo el precio, no lo compréis. Esto no es para todos los públicos. Vamos a ver, estamos en un punto, en un mercado, en un nicho que, como todos ya sabéis, pues hay gente que prefiere comprarse una leverless Haute como el del último vídeo. A ver, mejor por aquí, por 60 euros, y al quien prefiere gastarse $1000 en un arcade stick custom. Así que a mí me ha gustado muchísimo. Así lo voy a dejar. Me voy a despedir, nos vemos en el siguiente vídeo, que seguramente será... No lo sé, a saber lo que viene. Seguramente otro arcade stick. Hasta luego.